Buen día, mi nombre es Juan Carlos Osorio Pulgarín, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Actualmente curso el tercer periodo del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y laboro como técnico en rayos X. El día de hoy les voy a hablar de los huesos del cráneo, los huesos de la cara, el tórax, la columna vertebral, la pelvis y la cadera. Los huesos del cráneo son 8, los cuales podemos diferenciar por aspectos como su forma. Hay 6 planos y 2 irregulares, y podemos clasificarlos como huesos pares o huesos impares. Los huesos pares del cráneo son el hueso parietal y el temporal. Son pares porque están a ambos lados del cráneo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Los huesos impares son el hueso frontal, el occipital, el etmoidal y el esfenoidal. Todos ellos se unen mediante una articulación sinartrósica, es decir, sin movimiento. El hueso frontal con los parietales se unen por medio de la sutura coronal. El occipital con los parietales se unen por medio de la sutura lamboidea. Y a su vez, los huesos parietales se unen entre sí por medio de la sutura sagital. Los huesos irregulares son el etmoidal y el esfenoidal. La cara se encuentra ubicada anterior e inferiormente a la base del cráneo y se divide en dos porciones diferenciables, una voluminosa llamada macizofacial o maxilar superior y otra con menos volumen llamada maxilar inferior, siendo en total 14 huesos entre pares e impares. Los huesos impares son el vómer y la mandíbula, y los huesos pares son los huesos nasales, los lagrimales, el maxilar superior, el arco cigomático o malar, el palatino y los cornetes. Los cornetes se dividen en superior, medio e inferior. Además, en la cara encontramos 4 cavidades llamadas senos, que son los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales y los senos maxilares. En el borde inferior del maxilar superior y en el borde superior del maxilar inferior encontramos unas inserciones llamadas alvéolos. Es allí donde se insertan los dientes. Pasando a la caja torácica, podemos decir que es una región con forma de cono, está ubicada entre el cuello y el abdomen, es de paredes delgadas y allí podemos encontrar las dos cavidades pulmonares, los pulmones, el corazón y una parrilla o reja costal que es la que se encarga de proteger dichos órganos internos. Las costillas en total son 24, hay 12 a cada lado. Las 7 primeras costillas son conocidas como las costillas verdaderas, es porque cada una de ellas cuenta con un cartílago individual que las une al esternón. Las 3 siguientes son conocidas como costillas falsas. Se llaman falsas porque entre ellas tienen un solo cartílago que se une al cartílago de la costilla número 7. Después de estas encontramos 2 costillas que son llamadas costillas flotantes. Estas no cuentan con ningún tipo de cartílago. Pasando al esternón, podemos decir que es un hueso plano formado por 3 partes: el mango o manubrio, el cuerpo y la apófisis o apéndice xifoides. Se ubica en la parte anterior y superior del tórax. Se articula en la parte superior con las clavículas y en sus bordes laterales con las costillas verdaderas. Su función principal es proteger a los pulmones y al corazón. El pulmón es un órgano par del aparato respiratorio en el cual participan diversas funciones importantes para el cuerpo. Una de esas funciones es la hematosis. La hematosis consiste en el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono entre los alveoles pulmonares y los capilares pulmonares. Los pulmones están separados entre sí por un conjunto de órganos que constituyen el mediastino. Los pulmones tienen un volumen aproximado, dependiendo del hombre y la mujer, de entre 1.300 a 1.600 centímetros cúbicos. En los pulmones encontramos el ángulo cardiofrénico y los ángulos costiofrénicos. El pulmón derecho cuenta con 3 lóbulos, que son el superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Mientras que el pulmón izquierdo cuenta solamente con 2 lóbulos, que son el superior y el inferior. Pasando al corazón, podemos decir que es el órgano principal del aparato circulatorio y es un órgano muscular hueco. Es un órgano que impulsa la sangre a través de las arterias para distribuirla por todo el cuerpo y está situado en el centro de la cavidad torácica
en el mediastino medio e inferior, al lado entre los dos pulmones y detrás del esternón y sobre el diafragma. El corazón principalmente lo podemos encontrar dividido en 4 cámaras o cavidades, que son las aurículas y los ventrículos, derechos e izquierdos. Del corazón entran y salen los vasos sanguíneos de mayor calibre y los de más importancia en el organismo, como la arteria aorta, la arteria pulmonar, la vena cava superior e inferior y las venas pulmonares. La arteria aorta es la que da origen a las ramas arteriales que aportan sangre a los órganos, a los músculos y a los demás sistemas internos del cuerpo. La arteria pulmonar es la que lleva la sangre a los pulmones para que se oxigene. La vena cava superior es la que transporta la sangre venosa procedente de la cabeza, el cuello, el tórax y los miembros superiores a la aurícula derecha. La vena cava inferior es la que transporta la sangre del abdomen, la pelvis y los miembros inferiores a la aurícula derecha. Mientras que las venas pulmonares, que son 4, transportan la sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda. La columna vertebral es la principal estructura de soporte del cuerpo. Además protege la médula espinal y nos permite caminar de pie sin que perdamos el equilibrio. La columna vertebral la podemos dividir en columna cervical, en columna dorsal o torácica, en columna lumbar, en sacro y en coxis. En la columna cervical encontramos 7 vértebras, entre ellas encontramos el atlas y el axis, o también C1 y C2. Estas permiten la movilidad de la cabeza de arriba hacia abajo y la movilidad del cuello de derecha a izquierda. En comparación a las demás vértebras, las de la columna cervical son más pequeñas y son más delicadas. Sus procesos espinosos son cortos y bifurcados. El cuerpo de la vértebra cervical tiene forma triangular, mientras que la columna torácica tiene 12 vértebras. Sus procesos transversos tienen una superficie para articular con las costillas y en comparación a las demás vértebras, estas presentan una alta rigidez. Tienen forma de corazón con un amplio diámetro anteroposterior. Forámenes vertebrales tienen forma circular. La columna lumbar cuenta con 5 vértebras. En esta área de la columna es donde se carga la mayor parte de peso del cuerpo. En las vértebras lumbares los pedículos son más largos y anchos que los de la región torácica. Y el disco intervertebral es espeso, ocupan 1/3 del cuerpo vertebral, lo que constituye un factor de movilidad. En la columna lumbar hay ausencia de foramen transverso, así como la ausencia de facetas articulares a cada lado del cuerpo de la vértebra. Pasando al sacrocoxis, podemos decir del sacro que es un hueso corto y está compuesto por 5 piezas soldadas llamadas vértebras sacras. Esas tienen una forma de pirámide cuadrangular, presentan una base, un vértice y 4 caras, la cara anterior, la cara posterior y sus 2 caras laterales. Se encuentra justo debajo de la vértebra L5 y se encuentra por encima del coxis entre los huesos ilíacos. El coxis es un hueso formado por la unión de las vértebras inferiores de la columna vertebral y está compuesto de 3 a 5 piezas óseas separadas o fusionadas, que son las vértebras coxígeas. Se encuentran justo debajo del sacro, al que se adjuntan mediante una articulación fibrocartilaginosa. Pasando a la pelvis, los huesos ilíacos o coxales, el sacro y el coxis, articulados entre sí, forman la pelvis ósea. En referencia a la estructura ósea de la pelvis, es una cavidad y un embudo óseo muscular que se estrecha hacia abajo. El ilion es la porción superior y más grande del hueso ilíaco y forma parte del acetábulo. El isquion inserta 2 ligamentos importantes, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. El orificio obturador por donde pasa el nervio obturador, la arteria y la vena obturatriz. Y el pubis, que es la parte anterior del hueso coxal y forma la sínfisis del pubis. Cada hueso coxal separa 3 articulaciones: la sínfisis del pubis, la articulación sacroiliaca y la articulación de la cadera. La cadera es el elemento de articulación que conecta el acetábulo con la cabeza del fémur. Ese es el punto de conjunción entre el esqueleto axial y el esqueleto de las extremidades inferiores. Bueno, aquí finaliza el video. Muchas gracias por su tiempo. Espero haberme hecho entender y hasta la próxima.